Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución. Unos 300 niños han muerto a manos de sus padres en los últimos 15 años en España. Solo entre 2008 y 2014, 31 menores fueron víctimas de sus progenitores, 20 de ellos durante el régimen de visitas otorgado por un juez, los otros 11 delante o junto a la madre. A eso hay que añadir que en el 2014 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contabilizó 43 menores huérfanos por la violencia de género. No obstante, el 97% de los hombres con orden de alejamiento de la madre por violencia de género tienen otorgado por un juez un régimen de visitas a sus hijos. Con estos datos en las manos, son evidentes las lagunas existentes en la lucha contra la violencia de género y sus consecuencias en los menores. ¿Un maltratador tiene derecho a tener un régimen de visitas sin ninguna supervisión? ¿Puede ofrecer un maltratador una imagen que apoye y guíe el crecimiento de un pequeño? ¿Cuántos niños tienen que morir a manos de sus progenitores para que se modifiquen las leyes? ¿Son los pequeños las víctimas silenciadas de esta lacra social? Pues saludos y buenas noches a las personas que os hayáis incorporado ahora. Son las 22:54. Estamos haciendo un debate que desde luego cuando te pones en el otro lado de la pantalla y empiezas a documentarte, de verdad que se te empieza a cortar el cuerpo. Cuando he empezado a investigar y dice 300 niños han muerto en década y media a mano de las personas que se supone que tienen que ser los valedores de sus vidas, 31 niños han muerto para maltratar a la madre, sabiendo que era lo que más quería, y no estamos haciendo nada. Para hablar de esto no hemos querido poner el punto de mira en las leyes, porque las leyes, casi como los números, a pesar de que la gente dicen que no, que son exactos, las podemos interpretar. He querido citar en esta mesa de debate a tres grandes personas con una sensibilidad específica muy importante, y es lo que queremos tener en nuestros contertulios, sensibilidad, cada uno desde áreas distintas que pueden aportar, debate también en sus hogares, que es lo que estamos pretendiendo. Francis Guzmán es psicopedagogo, experto en violencia de género y juventud, ha estado trabajando en distintas áreas de la Junta de Andalucía y sabemos que es de esos hombres que hacen campaña contra la violencia de género. Son de esas personas que no quieren que digan que por ser hombre obligatoriamente tienen que meterlo en el encasillamiento de, como es hombre, defenderá a esas personas que tienen unos comportamientos machistas. Para nada, él es un ejemplo. Buenas noches, Francis. Buenas noches, Eli. Gracias por estar aquí con nosotros. Sé que es una presentación poco ortodoxa, pero como he compartido trabajo contigo hace muchos años, sé de lo que estoy hablando y para mí es un placer tenerte en esta mesa. Igualmente. Pues muchas gracias. Ángeles Sepúlveda. Todo el mundo conocemos a AMUVI. AMUVI es esa asociación de asistencia a víctimas de violencia. Es una de las más visibles ahora mismo en toda España. Ángeles es médica forense, es portavoz de AMUVI y desde luego es una líder de opinión en todo este movimiento contra la violencia de género y la necesidad de escuchar también a los menores. Muchas gracias, Ángeles, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y de verdad que te lo agradezco a ti personalmente y a Pilar, que también la hemos tenido en este debate, porque estáis movilizando, sois dos hermanas con un apellido que suena fuerte en esta movilización de la conciencia de género. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Bueno, y Benito Romero es coordinador de área de menores de la asociación Paz y Bien. Benito, nos pasa lo mismo, queríamos tener dos hombres en esta mesa, queremos romper ese maniqueísmo que tenemos de hombres y de mujeres como una sociedad dividida, porque no es así. En esta sociedad hecha de hombres y mujeres tenemos todos que tirar hacia el entendimiento. ¿Y por qué la asociación Paz y Bien? Pues porque ha sido pionera. En 1979 nace para atender a personas con discapacidad y mayores, pero se da cuenta en 1998 que los menores están muy desamparados, a pesar de que están aquí como diciendo, son lo que tenemos que proteger más en nuestra sociedad. Pues no es así. Benito, muchas gracias por estar aquí de verdad con nosotros en directo también. Buenas noches, es todo un placer y un orgullo estar aquí para hablar de este tema.
Bueno, pues lo primero que os diría, luego os presentaré a Chantal de la Cruz, que la tenemos aquí. Bueno, te la presentamos ya. Chantal, buenas noches. Buenas noches, Seri. Te digo, no te presento porque ahora te voy a mandar de nuevo a la calle, pero da igual, la presentamos. Lo primero, ¿tenemos alguna ronda de valoraciones de las personas que han estado viendo el debate? Tenemos varias, vamos a hacer una pequeña tanda de los últimos comentarios que han llegado. Nos dicen, por ejemplo, María, no silencies tu discurso, existe una asimilación histórica de inferioridad cultivada en lo femenino, acabemos con ello. Por otro lado, nos dicen, a veces la rebeldía intelectual es incompatible con la educación institucional al uso. @LupaCTV. Bueno, pues empezamos. No sé si darte primero la palabra a ti, Ángeles. ¿Cómo has visto a María? A María la veo serena, la veo segura y la veo destrozada. Porque tenemos que tener en cuenta que María es también una víctima del sistema, no solamente una víctima de violencia de género ella y una víctima de violencia de género su hija, es que también todo el aparataje del sistema se ha volcado contra ella. Cuando digo se ha volcado contra ella es que parece que, y esto María es un ejemplo más de lo que le ocurre a miles de mujeres, ¿no? Lo que se llamaría la victimización secundaria, es decir, no solamente a nivel de juzgado, como María está denunciando su caso, es que también a un nivel social, a un nivel de opinión, las mujeres maltratadas siempre tienen la de perder. Se les juzga continuamente y se les considera en realidad el artífice y la culpable del maltrato. Entonces, por eso a María, con el apoyo que está teniendo, la veo mejor, que la conozco de hace tiempo, conozco bien su caso, pero realmente, bueno, tiene mucho todavía por lo que trabajar y por lo que luchar, como tantas mujeres. Francis, ¿cómo la has visto? Pues yo no conocía a María y cuando ha salido del plató, lo primero que le he dicho es que supiera que tenía el apoyo de muchas personas, y yo creo que esto es así, que es verdad, ¿no? Y ella me ha dejado más impresionado todavía que lo que he visto aquí dentro, y es que me ha dicho, dice, el apoyo no es para mí, el apoyo es para Miriam, es para mi hija, que es la que realmente está sufriendo todo esto, ¿no? Yo creo que efectivamente lo está sufriendo la hija de una manera bestial, lo está sufriendo y lo va a seguir sufriendo, pero como tú decías, ella es una víctima de una de las lacras más importantes que tenemos en este país, en Europa y en el mundo, que es la violencia de género, y esta lacra es lo que realmente crea este tipo de cosas. Después hay matizaciones judiciales, hay situaciones de un tipo y de otro que llevan a esta situación, pero el problema fundamental está en esta lacra que tenemos, que es la que hay que abolir, hay que eliminar, ¿no? Benito. Bueno, María es una víctima del sistema. María, para la opinión pública y en general para los profesionales que trabajamos en la protección de la infancia, entendemos que es una incongruencia de lo que le está pasando a esta señora. O sea, no podemos comprender que ella, siendo víctima de un maltratador, esté sufriendo, sobre todo en su hija, unas decisiones y unas leyes judiciales que ningún profesional al día de hoy discutiríamos siquiera si un maltratador tiene derecho a ver a su hijo. Eso ningún profesional de la educación y demás discutiría, lo tendremos muy claro. Hay unos principios básicos que es la protección absoluta del menor, y eso queda descartado de antemano. Parece ser que no lo tenemos lo suficientemente bien legislado para que quede claro, para que los jueces y los magistrados eso ni siquiera lo planteen. Y sin embargo a nosotros nos parece algo muy lógico, pero estábamos dando el dato de que el 97% de los padres que son maltratadores tienen derecho de ese régimen de visita. ¿Qué estamos haciendo tan mal? Yo creo que la aplicación de las leyes. En realidad la ley, tenemos un gran avance legislativo, tenemos, como ya sabéis, una ley muy buena, la ley integral, la 1/2004, y también tenemos aquí en Andalucía nuestra ley específica contra la violencia de género. La cuestión no solamente es las leyes que tengamos, la cuestión es cómo se aplican. Entonces la aplicación de las leyes va siempre de acuerdo, bueno, pues con la discrecionalidad de la persona, es decir, del juez o jueza en este caso. Y en este sentido, pues aunque tenemos jueces y juezas magníficas, muy bien formados, pero yo creo que todavía queda por hacer. Queda por hacer no en formación judicial, sino en formación de género, como sensibilidad y como conciencia. El discurso está, te estoy escuchando como si estuviera ahora mismo en el sofá de mi casa, y yo digo, perfecto, pero prometo que yo misma me he quedado sorprendida diciendo, el 97%, es que no estamos hablando del 30 o del 25, es que todo el mundo se está equivocando. ¿Me explico? Es que sí. Yo misma, yo digo, si me vieran el papel, el titular que me queda es, mi hija sigue viva, te ha merecido la pena, mi hija sigue viva. Claro. Y ahí me quedo, yo digo,
yo como madre, ¿qué haría? Hombre, Evidentemente, es que los puntos de encuentro, yo que los conozco por circunstancias profesionales, he visto a niños que se hacen pipí con 6 o 7 años porque no quieren quedarse con ese hombre que para ellos es un desconocido. es que yo creo que dentro, aunque he puesto el acento en este caso en la aplicación de las leyes, pero en realidad todavía tenemos una mentalidad social general, porque aunque en esta mesa estamos hablando de un problema concreto y en este momento posiblemente quienes nos escuchan serán personas que se sensibilizarán con este tema, pero lo cierto es que se sigue primando lo que le llaman el derecho de visita del padre por encima del verdadero bienestar del menor. Porque ¿de quién es el derecho? Pregunto, ¿del padre a ver a sus hijos o es el derecho de los hijos y las hijas? Esa es una pregunta que a mí me gustaría dejarla sobre la mesa, porque siempre se habla, es que yo tengo el derecho de visitas. ¿De quién es? No, tú tienes un derecho a ser un buen padre, no a tener un horario de visita. Y un deber. Claro, un derecho y un deber, exacto. Nuestra legislación habla del interés superior del menor. Ya a partir de ahí, los magistrados podían tener eso como primicia. Hemos estado hablando de los menores que mueren y que son asesinados por su padre, en estadísticas horripilantes, pero ¿y los que no mueren? ¿Y los que conviven y siguen en un ambiente de desprotección y maltrato de por vida? Ese es un amplio más porcentaje. Los centros de protección de menores, las medidas de protección que se adoptan, están basadas fundamentalmente en algún tipo de maltrato por parte de los progenitores. Hay cientos de menores que sufren ese maltrato y no mueren, pero ese niño queda dañado para el resto de su vida en ese ambiente. Luego tendremos que intervenir de alguna manera y tenemos que resolver y tener muy claro que cualquier tipo de violencia ejercido sobre un menor es inaceptable. El problema, muchas veces creemos que es nuestra tolerancia. Los índices de desprotección son exactamente iguales en los países civilizados, ordinarios y demás, los índices de protección, los países nórdicos y demás. Creo que nos diferencia un poquito que es la tolerancia. En el tema de infancia la tolerancia debe ser absolutamente cero. No se puede haber ningún margen de tolerancia sobre una víctima de un menor. Es que además hay un factor que yo creo que es fundamental, y es que en nuestro país se produce, a partir de la Ley Integral de Violencia de Género, se producen modificaciones muy importantes en el Código Penal, y estas modificaciones hacen algo que es muy difícil jurídicamente, y es la discriminación positiva hacia la mujer. Y sin embargo, con esta discriminación positiva hacia la mujer, que hace que aquel varón que ha agredido, ha cometido un delito de violencia de género, esté llevado a penas más graves que si fuera en otro tipo de ámbito. Sin embargo, después con los menores no se produce esto, y con los menores lo que se está haciendo es una aberración bestial, porque no se está produciendo esta discriminación positiva que tendría que hacerse, ¿no? Por tanto, esto es algo que habría que plantearse, y me da la impresión de que a lo mejor habrá que modificar la legislación. Hay otro aspecto además, y es lo que en psicología se llama el síndrome de alienación parental, ¿no? Que es cómo el padre utiliza a los hijos, al hijo o a la hija, para meterse contra la madre, para utilizar todo ese tipo de cosas cuando la madre no está delante, para agredir, aunque sea verbalmente, a la madre. Y esto es inconcebible, esto no se podía permitir, ¿no? Desde las redes sociales tenemos algo, Chantal. Otro lado, sí, Carmen nos dice: Ángeles, sabemos que el equilibrio de la estructura social del pasado se debió a la renuncia de la mujer precisamente a su libertad. Y Lucía, por otro lado, dice: solo la igualdad laboral y económica puede luchar contra la violencia de género. ¿Somos culpables entonces de no conseguirlo aún? Pues mira, estoy muy de acuerdo con esto último que ha dicho Lucía, y quería añadir a lo que ha dicho Benito. Cuando ha dicho tolerancia cero a todo tema de menores, yo diría tolerancia cero a todo tipo de violencia y a todo tipo de discriminación. Entonces tenemos que empezar planteando que si existe violencia contra los menores y las menores, es porque existe violencia contra las mujeres. La posición de la mujer define una sociedad. Hay una frase de Kofi Annan precisamente que dice que el desarrollo de una sociedad se mide por la posición de la mujer. Si estamos hablando de que continúa desgraciadamente existiendo violencia de género, lógicamente va a continuar la violencia contra menores. Pero es que la violencia de género me quiero referir no solo a la violencia física, verbal, económica ejercida por la pareja o expareja, sino todo el contexto de la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Vamos a acotar el tema, ¿no? Violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer, y estoy de acuerdo con lo que ha puesto Lucía, no la conozco, pero la felicito por haber puesto el acento
en las redes, porque estamos hablando de una situación que las mujeres seguimos estando discriminadas, ¿no? Discriminadas laboralmente, discriminadas, bueno, en la precariedad del empleo, discriminadas en todos los sentidos. Entonces, desgraciadamente, ese tema todavía nos queda mucho que avanzar. Ustedes como hombres, cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué discriminación sufren? Y yo digo, hombre, pues yo ahora mismo con 41 años quiero ser madre de nuevo, ya tengo un niño, pero sé que profesionalmente, si quiero seguir ascendiendo en mi escala profesional, ser madre es un impedimento. Eso lo sabemos que es así. Seguramente una persona en un puesto de dirección, si es hombre, diríase que se cobra bastante más que si eres mujer. Siempre tienes que tener la rémora detrás de que si eres mujer y además eres un poco agraciada, lo mismo te has valido de algunas artes para llegar a estar donde estás. Es decir, hay mucha, hay por detrás, y aquí Chantal, que lo hemos hablado en muchas charlas de café, tenemos unas cadenas colgando muy fuertes todavía en el 2015. Por más que haya gente que diga, no, eso no es verdad. No, sí es cierto. ¿Eso no lo habéis notado ustedes como hombres o no lo estamos inventando las mujeres? Hombre, yo pienso que tienes toda la razón. En absoluto es un invento. La discriminación que existe hacia la mujer en la sociedad española y en la sociedad europea, y ya si hablamos en países africanos y demás, muchísimo más, es algo bestial pero a todos los niveles. Quiero decir, hasta en el lenguaje, muchas veces el lenguaje nos parece algo insignificante, y sin embargo el lenguaje es fundamental. O sea, hay gente que todavía le cuesta trabajo distinguir en que existen hombres y mujeres, y que por tanto el lenguaje debe reflejar la existencia de hombres y mujeres también, ¿no? Pero hasta en eso se discrimina en todos los aspectos, en el trabajo, como tú decías, se discrimina en cualquier cosa. Cuando una mujer, como tú planteabas, accede a un puesto de dirección, muchas veces, muchos hombres, por desgracia, incluso, ¿por qué no decirlo?, muchas mujeres también piensan que no es por sus méritos, es por otras cosas, ¿no? Y esto sigue siendo una discriminación también, ¿no? Yo creo que esto, desde luego, no se ha eliminado, y lo peor es que los adolescentes y las adolescentes siguen pensando que esto es normal. En unos porcentajes muy elevados, los estudios que tenemos en este momento nos dicen que entre un 60 a un 70%, según los estudios, nos vienen a decir que la juventud pues piensa que esto es lo normal, que esto es lo que es lo que tiene, ¿no?, que ser. Lo que tiene que ser, ¿no? Efectivamente. Yo quería comentar precisamente a propósito de esto, que todo esto que decimos, y por qué nuestros adolescentes siguen pensando. Bueno, es que la sociedad, aunque hemos avanzado en leyes, hemos avanzado en muchas cuestiones, en la sociedad todavía persisten mitos, ideas erróneas que son verdaderamente discriminativas. Y es que me voy a ir a dos ejemplos que tenemos de hace 2 semanas, y además aquí en nuestra ciudad. Uno, el tema de los cantos del Betis en apoyo a una persona, además, no es que diga yo un maltratador, sino que es que ya condenado. Entonces, estamos hablando de un apoyo que además entra a través de los cantos, a través de la risa, a través de algo tan sano como el deporte, que se convierte en violento. Entonces es la utilización de cualquier medio para continuar agrediendo. Este es un ejemplo, tú has puesto el ejemplo tuyo, Eli, y este es un ejemplo más, ¿no? Ahora, esta señora, ¿no?, pues se ve vapuleada por un grupo de hinchas que apoyan a su héroe, que podrá jugar muy bien al fútbol, pero deja mucho que desear en otras cuestiones. Y otro tema también de nuestra ciudad hace nada, ¿no? El tema que ha ocurrido hace nada en las Naves del Barranco, que en los bares, ¿qué ha pasado, no? Que tenemos una propaganda diciendo fin de semana perfecto, y se pone un hombre igual, el fin de semana perfecto para el hombre, y una mujer más 5 copas. O sea, y dentro del mismo paréntesis, yo creo que conocéis, porque sí, ha sido escandaloso, ¿no? Vamos, entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos transmitiendo? No ya solamente como familia, no solamente desde la justicia, por supuesto, que estamos hablando, no solamente desde los colegios, ¿qué estamos transmitiendo como sociedad desde nuestra propia ciudad? Es que tenemos que cambiar el modelo, por supuesto cambiar no solamente el modelo de ciudad y el modelo social, tenemos todavía que seguir avanzando. Es verdad que esto ocurre en el tema, pero que se trata de saber qué soluciones podemos poner a esta discriminación que históricamente tiene la mujer. Hemos avanzado en muchísimas cosas, pero mentalmente no hemos avanzado. Tendremos que ir empezando sobre todo
a invertir en nuestros menores, que son el futuro. El futuro es la educación, o sea, todo se modifica mediante educación, mediante un sistema de vida con calidad. Tenemos que invertir para generaciones futuras. No hemos sido capaces, hemos avanzado en tecnología, en temas, pero en género hemos avanzado muy poquito. Hombre, comparado con la prehistoria un poquito más, pero muy poquito para lo que queremos. Tendremos que buscar soluciones, y las soluciones parten fundamentalmente desde la educación, desde la convivencia de pequeños. Eso nos tiene que entrar en toda la cabeza. Invertir en infancia es un futuro para una sociedad importante. Si no, no vamos a erradicar nada. Las estadísticas se crean creyendo, nuestros adolescentes están peor a la hora del sistema de educarlos. Pero hablamos siempre de invertir. Yo lanzo temas y lo que quiero es que ustedes habléis y debatáis. Pero yo siempre digo, los niños donde se educan de verdad no es en el colegio, es en la casa. El espejo donde se miran es si un padre se levanta y pone la mesa junto con su madre, si es capaz de poner la lavadora exactamente igual, o si recoge los niños del colegio, entenderá que en su casa hay igualdad de género en el trato. Si tú lo que estás viendo es que tu madre está siendo explotada, maltratada y vejada verbal o físicamente, evidentemente entenderás que ese es el modelo con el que tú te sientes cómodo. Y son muchos los estudios que hablan que los niños que han sufrido algún tipo de violencia de género en su casa con su madre a través del padre, vuelven a reproducir esos mismos modelos. Lo repiten casi matemáticamente, porque como tú bien dices, Elizabeth, no conocen otro modelo, la gente se cree que se vive así, pero esos padres, ¿dónde está la solución? Primero está la solución de esos padres, ¿no? ¿Qué educación han recibido esos padres? ¿Qué orígenes tienen esos padres para poder dar un ambiente cálido, estimulatorio y demás? Tiene que el padre tener un ambiente estimulatorio anterior, o sea, que tendremos que empezar con que todos los menores tendrán que tener un sistema educativo importante e invertir en decir que esto es lo más importante. Tenemos que tener claro que nuestros menores son el futuro, y en ello, en una familia sana, es cuando realmente los padres son sanos. Si no son sanos, no pueden transmitir nada. Yo estoy muy de acuerdo con Benito, bueno, estoy de acuerdo con todos, ¿no? Efectivamente, claro que estamos sí, de acuerdo. y con todas, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo porque has dicho algo muy importante, que es a nivel de educación. El problema de la violencia de género, y en este caso estamos hablando de la violencia de género hacia los menores, pero no olvidemos que es a través siempre de la violencia hacia las mujeres, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Se ha sacado de lo privado, de lo estrictamente problema familiar, para hacer algo público, para hacer algo público. Cuando tú has puesto el acento en la educación, tenemos que hablar de la educación, pero también de los responsables públicos, la responsabilidad política que hay de la lucha contra la violencia de género. De la responsabilidad política, cuando hablo política, hablo como un gobierno, no solamente como gobierno, sino la política todos, como todo, como el arte de hacer posible lo imposible, ¿no? Entonces, es el punto, la responsabilidad que tenemos política, por supuesto responsabilidad social de todo tipo, en que cambie el tema y sea una sociedad verdaderamente igualitaria. Así es como se avanzaría, que es lo que yo también te iba a comentar, Benito, que cuando dice los avances. Yo creo que se han hecho avances. El problema no es los avances, que se hayan hecho poco, el problema es los retrocesos. Sí. Porque avanzar, estamos de acuerdo que hemos avanzado mucho. Incluso lo que ocurre es que por 2 pasos adelante que damos, se dan unos para detrás. Y por eso también he puesto el acento en los responsables públicos, porque verdaderamente, a su vez, como responsables sociales, ¿qué ocurre? Que tenemos retrocesos en recorte, retroceso en todo lo que sea empleo, ya lo hemos comentado, retroceso en todo lo que es igualdad de las mujeres con los hombres. Y entonces eso, por supuesto, va a repercutir en un modelo de familia, en un modelo de sociedad, en un modelo violento. Eso... Yo quería incidir en un aspecto, si me permite, sí, claro que sí. Que es, muchas veces concebimos que la formación de la gente joven, y cuando hablamos de gente joven hablamos de 14, 15, 19 aproximadamente, se produce solamente en el entorno que entendemos como educativo o que entendemos como familiar, ¿no? Y la sociedad cambia de una manera muy, muy rápida, y hoy hay aspectos fundamentales que se escapan de esos entornos o que viven dentro de esos entornos y que sin embargo están produciendo una situación muy, muy peligrosa. Por ejemplo, el ciberacoso. En los últimos estudios, el 28% de los jóvenes decían que habían sufrido alguna vez control por parte de su pareja a través del móvil o este tipo de cosas. Y el 60% planteaba las mujeres, chicas,
planteaban que habían sufrido insultos o vejaciones a través de fotos, ese tipo de cosas, de sus parejas, conocidos, amigos o gente que no conocían pero que tenían su número de móvil, el 60%. Hay otros aspectos, por ejemplo, las películas. Películas tan importantes, antes lo comentábamos fuera, como esta película que está ahora de moda, Las 50 sombras de Grey. Por favor, es el control más bestial y la dominación más bestial, y se han llenado los cines. Pues hay otro punto más. Ese debate lo teníamos hoy en la peluquería. Le doy un abrazo muy fuerte a mi peluquera de copa y le decía, pero ¿por qué no nos estamos dando cuenta que el problema no es solamente el punto de la erótica, dominante, sado, lo que tú quieras, perfecto, cada uno que disfrute sexualmente como quiera, siempre que haya un consentimiento entre dos adultos, estupendo. El problema no es ese. El problema empieza cuando dice, para ver a tu madre me tienes que pedir permiso. La felicidad, cuando le pregunta a ella, ¿y dónde obtengo yo mi felicidad en todo esto? La obtienes en verme feliz a mí. Es decir, tu felicidad es, la plenitud está en verme feliz a mí, absolutamente. Y lo que yo digo siempre que me asusta mucho, la obsesión que tenemos las mujeres de querer cambiar o creer que podemos cambiar al hombre que tenemos enfrente. Es decir, ese punto salvador que se nos educa desde chica, de la princesa que besa al príncipe y que de rana lo convierte, no sé, yo he visto poco Disney, pero eso está inculcado todavía, ¿no? El poder que tenemos las mujeres es decir, bueno, él es un poco así, pero cuando esté contigo y cuando descubra lo que te ama y lo maravillosa que tú eres, entonces cambiará. Claro. Eso se sigue reproduciendo. Se sigue reproduciendo, Eli, primero porque seguimos con los mitos, por supuesto el mito del amor romántico, el mito de la mujer salvadora, pero es que también seguimos en una sociedad patriarcal. Y una sociedad patriarcal que además, como hemos comentado, los avances que hemos conseguido, hay retroceso. ¿Y por qué hay retroceso? Porque es una manera también de hacer que la mujer vuelva al rol de cuidadora, lo cual ser cuidadora beneficia al sistema también capitalista, ¿no? Efectivamente. Entonces, ser cuidadora, que afectivamente puede ser muy hermoso, la cuestión es cuando el rol de cuidadora se convierte en desigualdad, en discriminación y en una situación que hace a la mujer totalmente dependiente. Entonces, eso también forma parte de un sistema. Por eso insisto tanto que es que vamos más allá de lo que es la relación hombre-mujer, que el hombre maltrata a la mujer, vamos más allá de la familia, el hombre maltrata a la mujer, maltrata a los hijos, vamos más allá, es que ya vamos a un sistema social. Entonces, creo que es donde sobre todo hay que incidir a nivel de responsabilidad social, donde por supuesto estamos todas y todos, ¿no? Desde las redes que nos cuentan, Chantal. Voy trasladando. Carmen nos dice, compartamos el postulado de lograr una historia renovadora, integradora y no sexista. Y Manuel, un compañero nuestro de esta casa, nos dice, la primera discriminación que sufre una mujer es la autodiscriminación, es decir, comienza por ella hacia ella misma. Pues yo contestaría a Manuel que desgraciadamente las mujeres no se educan igual que educan a los hombres. Y por supuesto no es algo sexista, creo que aquí, y además aquí tenemos un ejemplo, y muchos más hombres que se suman a toda esta lucha. O sea, que no es sexista de decir, es que hombre malo, mujer buena, no se trata de eso. Se trata, pero lo que sí es cierto, y sí es discriminatorio, es decir, porque ahí en cierta manera este chico, el que no conozco, está culpabilizando a la mujer. Realmente muchas veces se actúa como te han enseñado. Entonces, la falta de autoestima, que esta autodiscriminación que viene de la falta de autoestima, que viene de la falta del empoderamiento a las mujeres. Eso ya es algo histórico, pero si conseguimos perpetuando que una víctima es víctima porque ella quiere, entonces mal vamos. Chantal de la Cruz ha estado haciendo pues un test en la calle, fue a ver además a Pilar Sepúlveda y quiero ponerla también aquí encima de la mesa. Vamos a verlo. 4 son las víctimas mortales por violencia de género que llevamos acumuladas en todo este año de 2015. Tan solo una de ellas había denunciado el caso, pero 7 son los menores, los hijos que se han visto afectados por estos casos de violencia doméstica. Para hablar de todo ello, hemos analizado estos datos con Pilar Sepúlveda, que es abogada y vocal del Consejo General del Poder Judicial. No solamente hay que preocuparse por el número de muertas, sino también las distintas consecuencias o las distintas, digamos, vías que se están tomando en estas muertes y en estas circunstancias.
Pilar, ¿por qué no denuncian las mujeres? ¿Cuál es el principal motivo? Bueno, hay muchos motivos, pero claro, la mayoría es no estar seguras, no sentirse seguras de que las instituciones van a responder a sus peticiones. Bueno, pues estábamos aquí debatiendo en la mesa porque al final tenemos el debate paralelo de lo que está ocurriendo en la calle. Queríamos escuchar a Pilar Sepúlveda porque daba datos muy interesantes. Algunos de ellos, y Chantal, coméntamelo tú también si no lo planteábamos, cuando Pilar decía, entre otras muchas cosas, que los medios de comunicación tenemos también mucha culpa de los estereotipos que estamos lanzando a través de pues las películas, los spots de publicidad que siguen siendo muy sexistas. A los niños no se les escucha y sin embargo hay cadenas de televisión específicas para los niños que consumen juguetes, que consumen una música, que consumen, es decir, como consumidores sí se le escuchan a los pequeños, pero a la hora de escucharle para decidir con quién quieren vivir, en ese caso no. ¿Qué podríamos destacar de eso? Sí, la verdad es que las declaraciones de Pilar Sepúlveda en ese sentido eran así, decían que a veces no es que tengan la culpa, evidentemente, los medios de comunicación de que ocurran este tipo de cosas, pero que se fomenta, por así decirlo, pues bueno, esta lacra y esta discriminación hacia la mujer, porque nada más que la oferta cultural, como hemos comentado con la película de 50 sombras de Grey, y luego series de tipo Sexo en Nueva York, por ejemplo, que lo comentábamos ya las dos fuera de cámara, dice, supuestamente es una serie súper abierta que muestra 4 mujeres independientes y tal, al final acaba la serie, hacen 2 películas y en las 2 películas tiene que acabar la protagonista con un hombre, que encima el hombre la deja plantada en el altar. O sea, es que al final parece que la serie más renovadora de la historia del humor y tal, norteamericana, al final acaba también del mismo mito de Disney, del amor romántico y de ese momento de salvación a la mujer. Yo quiero comentar algo. Estamos hablando, por supuesto, de discriminación, de distintas formas de violencia de género, pero al fin y al cabo estamos hablando de mujeres privilegiadas, o que somos privilegiadas, ¿no? La de Sexo en Nueva York, incluso las mujeres que estamos aquí somos todas unas privilegiadas, estamos en una posición donde podemos hablar, podemos expresarnos y tenemos nuestro trabajo. Pero es que la verdadera violencia de género, como formando parte de que toda es violencia de género, pero se ciñe siempre sobre las más vulnerables. A mayor vulnerabilidad, mayor violencia. Mientras una mujer tenga menos posibilidades económicas, personales, menos recursos personales y educacionales, más vulnerabilidad, más víctima propicia es a la violencia. Y aquí quiero hablar de las mujeres con discapacidad. Son doblemente discriminadas por ser mujer y por su discapacidad. Quiero hablar de la violencia de género contra las mujeres mayores, porque hablamos, y es muy importante, por supuesto, entre las personas jóvenes, pero las mujeres mayores que aún no hablan y que están años y años en silencio y que son también víctimas de muerte por violencia de género. Lo que pasa es que se les sigue llamando pues homicidio o asesinato por compasión, ¿no? Mujeres mayores que se ven además con el problema de que han estado, digamos, soportando una situación violenta, primero porque no se la reconocían y después porque no podían ni tenían otros recursos, ni personales ni sociales, para abandonar a su maltratador, para dejarlo. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya los hijos salen fuera, el problema se convierte otra vez en mayor. Ya toda se cierne sobre ella. Y encima con el abandono de los hijos, que la mayoría dicen que ya no quieren saber nada de esto porque esto es problema de sus padres. ¿Y qué hacemos con esta mujer mayor? Y mayor me refiero, yo ya soy mayor, ¿no? No mayor de mi edad, sino mayores de 70 y 80 años. Entonces, a mayor vulnerabilidad, más violencia. Y además más cruda y más se recrudece. Y eso yo creo que lo debemos de tener en cuenta, para sobre todo no frivolizar con un debate público y olvidarnos de las mujeres de los barrios y de las mujeres que están en la peor situación. Me voy a permitir que haga un pequeño paréntesis, son las 11:27 de la noche, nos vamos a publicidad, hacemos un pequeño alto en el camino, pero antes de irnos y retomando otra vez el debate, en La Vanguardia Digital salían publicadas 2 pequeñas cartas de Judith, de 18 años, y de Emilio y Laura, con 12 y 8 años, que decían algo así como 2 estereotipos de cuáles pueden ser las consecuencias de adolescentes que han visto el maltrato en su casa. Judith, con 18 años, le escribía una carta a la madre que La Vanguardia publicaba: me hiciste creer que no valía nada.
Judith escribió esta carta a su padre, quien durante años maltrató física y psíquicamente a su madre e incluso llegó a golpearla a ella. Me hiciste hacer creer que yo no valía nada, llegaste como un rey con las manos llenas de odio, me hundiste en tu miseria como si yo nada importara, lograste reducirme a pura ceniza. Su madre era economista, que tampoco estamos hablando de que el maltrato sea exclusivamente pues de personas que no tienen recursos culturales o de dinero. Que entonces contaba con 49 años y su hermana pequeña tenía 8. La madre se había separado ya de su marido, un médico que ahora tiene 54 años. Durante más de 10 años este agredió físicamente tanto a la madre como a Judith, que era la mayor, mientras la pequeña presenciaba el horror. La palabra que más repite la joven es soledad, un sentimiento que la hace recluirse en su habitación, el único lugar donde se sigue sintiendo segura una adolescente con 18 años. El otro caso sería el de Emilio y Laura con 12 y 8 años. Y aquí el problema era doble, porque la madre había sido maltratada por el padre, pero ahora era maltratada por su hijo, que le repite constantemente: mamá, eres una inútil. Eso es una de las cosas que, hablando con Javier Urra, que es uno de, de las personas, defensor del menor en Madrid, un gran psicólogo, que decía: se está reproduciendo una espiral de violencia contra la mujer que no estamos siendo capaces de ver cuáles van a ser sus consecuencias. Eso será después de la publicidad. 2 minutitos y volvemos, no se me vayan. Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución.